Buenos días, hoy les voy a hablar sobre Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica y la Escolástica. Bueno, vamos a ir primero por quién fue Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, su apodo era el Doctor Angélico. Él era un sacerdote católico, nació entre 1224 y 1225 aproximadamente. Su fecha no la sabemos con claridad. Nació en Rocaseca, Nápoles, en el Reino de Sicilia, y falleció el 7 de marzo de 1274 en la abadía de Fossa Nova, en Lazio, Italia. Entre sus obras más importantes está la Suma Teológica, y su pensamiento lo podemos abarcar de la siguiente manera. Él parte de la superioridad de las verdades de la fe. Él dice que la filosofía es un modo de conocimiento plenamente autónomo, es decir, plenamente propio, capaz por un lado de concordar con la teología, es decir, con lo divino, con lo de Dios, y lo trata de forma independiente con la realidad. Su pensamiento lo podemos clasificar en dos etapas. La primera etapa va de 1245 a 1259, donde predominan las influencias del neoplatonismo. Entre sus obras más interesantes encontramos la de Pedro Lombardo y la de Boecio sobre Trinidad. Allí comienza a escribir su libro primero, el de la Suma contra Gentiles, el cual sirve de apoyo a los predicadores que discuten contra los judíos y los musulmanes. En su segunda etapa va de 1259 a 1273. Sin cambiar el primer pensamiento, predomina el pensamiento aristotélico y hace una síntesis, es decir, una composición entre el platonismo y el aristotelismo, tomando pues lo más interesante de cada uno. Finaliza la Suma contra Gentiles, que va de 1265 a 1272. Bueno, él trata de concordar temas de la filosofía con la teología y aspectos de la realidad. Él fue más allá de Aristóteles al ver que en toda cosa material existe una dualidad de principios, es decir, que existen dobles principios para todo. Él abarca temas de Aristóteles como lo es la teoría hilemórfica, que es un principio que hace mover las cosas. Dice que todos los seres naturales están compuestos por materia y forma, y que la una depende de la otra. Santo Tomás de Aquino quedó a mitad de camino tratando de conciliar la filosofía de Aristóteles con una postura teológica. Pero bueno, esto le sirvió para independizar la filosofía de la teología. Otro tema el cual abarca es el acto y la potencia. Un ser en acto a la sustancia como tal, como se nos presencia y conocemos, y en potencia es el conjunto de capacidades y posibilidades. Es decir, que un ser en acto podría ser un niño, y un ser en potencia puede ser un hombre. Vamos a hablar de Aristóteles para que nos quede un poco más claro el pensamiento de Aquino. Él fue discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno en el reino de Macedonia. Es un filósofo lógico y científico griego. Tuvo gran relevancia en la historia occidental y abarca temas como lo es la lógica, la metafísica, la ciencia, la ética, la política, la estética, la retórica, la astronomía y la biología. Él es considerado el padre fundador de la lógica y la biología. Su pensamiento lo vamos a sintetizar de estas cuatro maneras. En cuanto a la cosmológica, al mundo; a la epistemológica, epistemo,
quiere decir conocimiento, y lógica viene de logos, que significa estudio, es decir, se pregunta por el conocimiento. En cuanto a los grados del conocimiento, existen dos: el primero, que es el sensible, y el segundo, que es el racional. Él dice que no hay nada en la mente que por los sentidos no haya pasado, es decir, que todo sería experimental. En cuanto a la antropología, que es el estudio del hombre, él dice que un hombre está compuesto por cuerpo y alma, por materia y por forma. Bueno, no sería nada más así importante de Santo Tomás de Aquino. Vamos a hablar entonces un poco de la Suma Teológica. La Suma Teológica es un tratado de teología del siglo XIII, escrito por Santo Tomás de Aquino durante los últimos años de su vida. Es la obra más importante de la teología medieval. Recordemos que la filosofía medieval va del siglo III al siglo XV. Es muy amplia y es concebida como un manual para la educación teológica, es decir, para la educación divina. Más que una obra apologética destinada a polemizar contra los no católicos, ejemplifica el estilo intelectual de la escolástica en la estructura de todos sus artículos. Esta obra de la Suma Teológica está dividida en tres partes, de las cuales la segunda se divide en dos secciones. La primera parte habla de Dios uno, Dios trino, la creación, los ángeles, el hombre, en fin. La segunda parte, la primera sección, habla sobre el acto humano, la pasión, el hábito, la virtud. La segunda parte de la segunda sección habla sobre las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza y el carisma. Y la tercera parte habla sobre Cristo, la encarnación, los sacramentos y el bautismo. Suplemento de la tercera parte, completada por discípulos, sobre la base de escritos juveniles, es decir, sacramentos del orden, matrimonio, el juicio final, en fin. Todo esto es como un algoritmo de Dios. Vamos a hablar ahora sobre la escolástica. La escolástica es el movimiento teológico y filosófico que intentó utilizar la filosofía grecolatina para comprender la revelación religiosa del cristianismo. La escolástica es una corriente teológica filosófica dominante del pensamiento medieval. Tras la patrística, muchos se preguntarán qué es la patrística. Son términos que ya voy a dar el significado un poco más adelante. De la antigüedad tarde, y se basó en la coordinación entre la fe y la razón, que en cualquier caso siempre suponía una clara subordinación de la razón a la fe. Subordinar es hacer depender, sujetar, dar independencia a algo. Pero bueno, también para la escolástica es un método del trabajo intelectual, donde todo pensamiento debía someterse al principio de autoridad. La enseñanza se podía limitar a la Biblia, lo que para ellos era la principal fuente de conocimiento. Estos tres temas, el de la Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino y la escolástica, la podemos adjuntar en el siguiente texto: Filosofía medieval del siglo III y siglo V. Aquí la podemos resumir y la podemos encontrar
esos lazos en los cuales vamos a interpretar de una mejor manera nuestro tema de exposición. Desde esta preocupación moral y a partir de la propagación del cristianismo, es decir, el cristianismo estaba tomando auge, los primeros intelectuales cristianos, patrística, en la fase de la historia de la organización y la teología cristiana que abarca desde el fin del cristianismo primitivo, es decir, antes del cristianismo antiguo, con la consolidación del canon neotestamentario, hasta alrededor más o menos del siglo VIII. Trataban de hacer inteligible es entendible, que se pueda comprender el mensaje evangélico utilizando el marco cultural del momento, el neoplatonismo. Son las fases en que se dividió el pensamiento de Platón. La escolástica tratará posteriormente de demostrar y sistematizar lógicamente lo conocido por la revelación cristiana con los elementos de la cultura heredada. A pesar de la aparente uniformidad del filosofar medieval, está latente el problema de la demarcación del saber y el no saber. Está esa duda, esa incógnita sobre el conocimiento, el nomalismo. El nomalismo era un término utilizado en la filosofía medieval, el cual trata sobre los historiadores de la filosofía para indicar una solución particular a las disputas dadas en esta época que se mantuvo durante el siglo VII entre los pensadores escolásticos. El nominalismo niega la existencia de universales tanto de manera inmanente, es decir, en los particulares, como trascendente, es decir, fuera de los particulares. Que provocará la decadencia de la escolástica, la decadencia, es decir, la ascendencia, la caída de la escolástica, y preparará con el método cartesiano una nueva etapa en el desenvolvimiento del filosofar. Espero que les haya quedado muy claro el tema de nuestra exposición. Cualquier duda, cualquier incógnita que tengan, me la pueden preguntar, se la pueden preguntar al grupo o a mí. Gracias por su atención.